Ryan García acaba de correr a Joe Gosen, su entrenador, bueno, su exentrenador. Esto sucedió en medio de gritos, en medio de ofensas, de groserías, ya que esta fue una relación que terminó muy mal. Y está bien, las relaciones para que terminen tienen que terminar mal, de lo contrario jamás terminarían. Al parecer no hay un lugar mediático a donde ir. Ryan dejó a Eddie Reynoso para contratar a Gosen. Ryan García ahorita se está enfrentando a un sinfín de problemas. Oscar de la Hoya lo quiere poner a pelear en septiembre, ya que no tolera la inactividad de sus representados, pues lo hacen perder dinero, y esto molestó mucho a Ryan García, ya que él se quiere tomar al menos un mes fuera del ring para concentrarse en otras cosas, para concentrarse en lo que le gusta y aclarar su mente. ¿Cuál fue el motivo de la decisión de Ryan García para dejar al lado a Joe Gosen? La traición, mis amigos, la traición precisamente. Gosen y Oscar de la Hoya lo dejaron solo el día que perdió contra Gervonta Davis. Ninguno de los dos salió a dar la cara, ninguno salió a dar la cara en la conferencia de prensa o a una entrevista. Oscar de la Hoya un día después subió un video en sus redes sociales presentando excusas tontas como el que lo amenazaron de muerte, cosa que es totalmente falsa. Ryan García se cansó y por fin abrió los ojos. Abrió los ojos a las personas que lo rodeaban, pura gente falsa, puros parásitos. Abrió los ojos a que no puede confiar en nadie, y si quiere seguir boxeando y seguir adelante, tiene que alejarse de toda la gente tóxica, de todos los parásitos energéticos que lo rodean. Yo apoyo la decisión de Ryan García y me parece que hace lo correcto y que le va a ir mejor con otro entrenador. A veces es mejor estar solo que mal acompañado. Ryan se tomará un par de meses antes de reanudar sus entrenamientos, así como lo manifestó en sus redes sociales. Necesita tiempo para aclarar su mente y tranquilizar su espíritu para tomar decisiones correctas. Yo creo que es muy buena la decisión, la de Ryan García. Yo quiero leerte aquí en la cajita de comentarios qué opinas y a quién te gustaría ver como nuevo entrenador de Ryan García. ¿Sabes quién ha levantado la mano para ser su nuevo entrenador? ¿Sabes quién se contactó con Ryan García para tener una reunión con él y con su representante? Te lo diré después de esta invitación. Te invito a que me sigas a mí y a mi hermano en Twitch. YouTube nos sanciona cuando queremos hacer en vivos de juegos de pelea, en especial el de UFC 4. Puede ser por la música, puede ser por el tema, puede ser por el copyright, no lo sabemos. Y no queremos que nada nos detenga. Por esa razón, el día de hoy abrimos una cuenta en Twitch, una plataforma de streaming bien fregona donde jugamos nuestros juegos favoritos, cotorreamos y hablamos libremente, sin el temor a la censura, sin el temor a los strikes, por los derechos de autor o por las palabrotas. Por eso te invitamos a que nos sigas en Twitch, y a los primeros 50 seguidores nuevos de Twitch les haremos llegar un bonito regalo a su email. Apóyanos y síguenos en Twitch. En la descripción y en el primer comentario te dejaré el enlace para que nos sigas y la pasemos a todo dar. Ahora sí, continuamos con el video programa. Te decía que el nuevo entrenador que está levantando la mano en este momento, que levanta la mano para entrenar a Ryan García, es ni más ni menos que Calvin Ford, el entrenador de Gervonta Davis, y esto se pone de color de hormiga. Se ve con claridad la mano y la maña de Floyd Mayweather. No es ninguna coincidencia que el entrenador de Gervonta Davis quiera entrenar a Ryan García, y esto lo vimos hace algunas horas en el blog de Izquierdazo. Muy bueno, por cierto, tiene noticias fidedignas y muy frescas del ambiente boxístico. Te recomiendo que te des una vuelta por este blog. Fueron los primeros en decir que el legendario entrenador de Tank, Gervonta Davis, está listo y con los brazos abiertos para recibir a Ryan García, ya que él demostró tener un gran corazón en el pleito. ¿Será? ¿Será por el gran corazón de Ryan García o será porque realmente quieren hacer trizas a Oscar de la Hoya? Esto es un gancho al hígado para Oscar de la Hoya. Sería el insulto final, ya que Oscar tiene rivalidad contra Floyd Mayweather y todo lo que apeste a Floyd. Floyd Mayweather le ganó en el ring a Oscar de la Hoya, ¿se acuerdan? Lo humilló dentro del ring, le ganó, lo hizo pedacitos. Mayweather le ganó al Canelo también cuando era protegido de Oscar de la Hoya, ante un capricho de Oscar de la Hoya. La pelea entre el Canelo y Floyd Mayweather fue un capricho de Oscar de la Hoya, ya que era como la revancha. Él se veía a sí mismo en el Canelo y quería esa revancha contra Floyd Mayweather a través del Canelo. Y ahora resulta que le van a quitar también a Ryan García de sus garras.
Pues si Ryan García quiere vengarse de Oscar de la Hoya por traicionarlo, por abandonarlo, bien podría aceptar la invitación del entrenador de Gervonta, ¿no lo crees? En un par de semanas veremos la noticia sobre el nuevo entrenador de Ryan García, ya que como ya lo mencionó, quiere estar por el momento aislado del mundo. Hace bien, quiere estar lejos pero lo suficientemente cerca para no ser olvidado. Y ya ven el dicho, si no puedes con el enemigo, únete a él. Ese dicho bien lo podría aplicar Ryan García en este momento, ¿no lo crees? ¿Y a ti quién te gustaría ver de entrenador de Ryan García? Escríbemelo aquí en la cajita de comentarios, ya saben que los leemos a todos. Y a todo esto, ¿a quién diablos dejó ir? ¿Quién es Joe Gossen, el entrenador de Ryan García que lo llevó al knockout tras votar a Eddie Reynoso? ¿Tú crees que si hubiera estado con Eddie Reynoso le hubiera ido mejor a Ryan García? Yo quiero leer tu comentario aquí en la cajita de comentarios. Fue recientemente en el año 2022 que hizo oficial el cambio de entrenador para pasar a manos de Joe Gossen. Joe Gossen fue el encargado de buscar la victoria sobre Gervonta Davis este sábado 22 de abril en Las Vegas. Toda su vida estuvo ligado al deporte, así como al boxeo, en general, por lo que pasó a entrenar a los mejores. Por otro lado, su hermano Dan Gossen también forma parte del boxeo, ya que fue promotor y agente de boxeo con Mike Tyson, Floyd Mayweather, Paul Williams, Bernard Hopkins y más. El éxito de Gossen llegó cuando entrenó a los hermanos Gabriel Ruelas y Rafael Ruelas, ambos llegando a ser campeones mundiales. En el año 2005 ingresó al Salón de la Fama del Boxeo por su labor con los púgiles, así como con el recordado cubano Joel Casamayor. Gossen aceptó ser el entrenador de Ryan García porque le veía capacidades de llegar a lo más alto del boxeo. Le ofrecieron el trabajo, le pareció muy buena idea y aquí está, terminó traicionándolo como todos los demás. El entrenador no fue el problema, ya que tuvo uno de los mejores entrenadores del mundo, pero ¿de qué te sirve tener el mejor entrenador del mundo si no te motiva, si nada más está ahí por el dinero y no presenta ningún interés en el entrenado? Eso lo siente uno, ¿no? Cuando tú tienes un maestro que le da hueva dar la clase y que solo está ahí para cobrar el dinero, pues es lo mismo aquí. Al entrenador parece que le daba hueva entrenar realmente a Ryan García y estaba en una situación monetaria muy cómoda y por eso aceptó el trabajo. Ryan García en este momento necesita a un entrenador con pasión, que le guste el box y no solamente que le guste el dinero, que sea buena persona y que se interese por el ser humano, no solamente por el boxeador y por lo que económicamente simboliza. Yo creo que Ryan García va bien, ya está superando la depresión, ya aceptó, ya está en el lugar donde tiene que estar con los pies bien plantados y eso lo demuestra en la decisión de haber despedido a su entrenador. Ahora lo que tiene que hacer es dedicarse un espacio para él, tomarse un buen rato y hacer lo que a él le gusta, esclarecer su mente lo más que pueda y ahora sí a seguirle dando. Tiene que poner una pausa en su vida porque Oscar de la Hoya ya lo quería subir a pelear luego y así no se puede. Ryan García necesita un momento para estar a solas y yo creo que hizo muy bien en tomar esta decisión de correr, de terminar con lo tóxico, con lo que le estorba. Mis amigos, eso es todo por el día de hoy. Richie, muchísimas gracias por prestarme tu espacio. Nos vemos en la próxima emisión, siempre con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos absolutamente nada. Y a continuación, un mensajito. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad, gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad te haces acreedor a beneficios especiales por parte de Richie Blog. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros, mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos como este libro, este librazo en PDF de las mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal, le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hazte miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias, de tu super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más y nos vemos en la siguiente emisión con la ayuda del Creador.